El bosque de Maricao, conocido comúnmente también como el Monte del Estado, pero en realidad es Bosque Estatal de Maricao. El bosque de Maricao lo distinguen varias cosas. Primero, su flora, que es de una alta biodiversidad, pero también es un bosque interesante porque cubre varios municipios de toda esta zona y de alguna manera está relacionado con otras unidades forestales de la región oeste y noroeste. Todos los bosques de Puerto Rico y del mundo entero tienen su distinción. Pero el bosque de Maricao, a diferencia de todos los bosques de Puerto Rico, su importancia es sus condiciones edáficas de suelo. La diversidad más grande de especies vegetales en Puerto Rico la tiene este bosque. Y inclusive se puede comparar o mucho más que en otras partes del mundo. Y vemos un bosque tan exuberante con un crecimiento de plantas donde en otros sitios señalan estos tipos de terrenos lo que tienen son arbustos, árboles de 40, 50 hasta 100 pies. Aquí este bosque insular se declara como tal en una proclama de 1919 por el gobernador Yeager, un gobernador estadounidense, pero como bosque, como unidad de manejo, existía ya en el siglo XIX. Un detalle interesante del bosque que a nosotros nos interesa estudiar es su relación con el bosque de Sosúa, que queda muy cerca aquí en Sabana Grande, y con las unidades forestales de Guánica. Una de las sospechas que tenemos es que todo esto era parte de una unidad forestal de manejo que en algunas ocasiones el gobierno español gestionó o manejó como una unidad completa. Ellos sí veían esto fragmentado en varias unidades, Barinas, Guánica, Sosúa y este bosque de Maricao, pero de alguna manera estaban todos unidos. La flora y la fauna del bosque de Maricao es algo que no cambia drásticamente, sino que se puede mejorar o ayudar a que nuevamente se manifieste como estaba anteriormente. La serpentina afectó la vegetación natural. Había especies ahí que no están en otros bosques y especies de otros bosques que no les gusta Maricao, de manera que era una cosa que tuvimos que aprender, porque traemos, pensando en madera, traemos hasta caoba y lo plantamos allá para ver, ¿no? Y la verdad es que para muchos de las pruebas, que eran muchas especies, eran fracasos. De manera que los que quedan ahí hoy son los que sobrevivieron. Por lo tanto, a veces uno va caminando por ahí, ve un bosque extraordinario y que le parece un bosque primigenio, un bosque de los primeros tiempos, y cuando uno se mete va a encontrar plantaciones de los años 20, porque desde los 20 están sembrándose, y de los años 30. Al norte de la carretera entre Maricao y Sabana Grande había 200 cuerdas que yo creo que era casi sin tocar. Tenían árboles gordos y la verdad es que eso fue lo que no tocamos y era de preservar. Dentro del estudio de flora que realicé en este bosque encontré unas 176 especies de helechos, y de los cuales hay 7 endémicos. Dentro de eso encontré helechos que habían sido descritos en el 1935 en un trabajo que se realizó y nunca se había encontrado nuevamente, y fue encontrado por mi persona. Además, 2 especies endémicas, como la cual lleva mi nombre, Trichomanis padroni.
Dentro de la flora encontramos unas 86 especies, pero luego continuamos y llegaron a 106 especies de orquídeas, en las cuales hay unas cuantas que son endémicas. Y hay otras cosas que de camaseyes que no están en otro lado. Hay un roble que está allá, que no está en otro lado, por alguna explicación, que no me es muy claro. Ellos se adaptaron y están felices allá. Tengo un recuerdo cuando hace muchos años atrás, donde yo me encontré con un grupo de personas en este bosque grabando el sonido de los diferentes pájaros que hay en este bosque. Y luego me indicaba esta persona que eso lo quería para hacer un CD de música de pájaros. Nosotros tenemos unas aves aquí que son únicas y exclusivamente de Puerto Rico, las cuales están en peligro de extinción, como es el falcón de sierra y la reinita del bosque enano, la llorosa. La llorosa es un género y especie endémica de Puerto Rico, no existe en ninguna otra parte del mundo. Y esta parte donde ellos van a encontrar protección para anidar, sitios donde está protegido contra los depredadores y agua. La reinita del bosque enano se encuentra en Maricao, el sitio más lejos de su descubrimiento en el Yunque. Y hay menos en Toro Negro, que está en el medio, que es mayor el área de bosque enano. Sin embargo, en Maricao se encontró. Estoy seguro que antes de llegar a nosotros había cotorras allá, porque estaban en toda la isla. Principalmente hubo mucha agricultura en Puerto Rico, mucha tala de bosques para hacer proyectos agrícolas y el hábitat principal de la cotorra empezó a desaparecer. En esa época se empezó a documentar las primeras reducciones y para principios del más o menos, como el año 60 y 70 por ahí más o menos, ya las poblaciones eran bien poco abundantes, a nivel de muy pocos individuos, menos de 20 individuos. Así que es un momento histórico para Maricao. Maricao es un lugar privilegiado para haberse sido escogido para la aviación de la cotorra. De los coquíes, pues prácticamente los dos que emiten el sonido de coquí se encuentran aquí. El Electrodactyl portuguesensis y el Electrodactyl coquí, en adición de otros 4 especies en congelación. Una gran cantidad de geckos, muy rico en el sotobosque o en el terreno de las culebras de tierra que ayudan a la fertilización. La boa portoricensis se encuentra aquí en el bosque, que es una especie de reptil endémico. Otra de las culebras que yo le llamo la cobrita por la forma o estilo cuando se siente acosada que se hiergue, que es la Zoophilus portoricensis, también una reptil endémico. Y en cuanto a polinización, las mariposas. Aunque aparecen una gran cantidad de especies de pájaros frutíferos, pero hay otros que son libadores que también ayudan a la fertilización o polinización de los árboles. El vivero de especies de Maricao ha estado establecido en 1936. De allá para acá, naturalmente, la ciencia ha avanzado y poco a poco se han ido introduciendo variedades de especies, ¿verdad?, que se adaptan a nuestro ambiente ictiológico.
Por ejemplo, podemos decir que el vivero de peces es una estación piscícola. La piscicultura, naturalmente, es el proceso de criar y propagar los peces. Aquí se está trabajando con la guabina, que es especie nativa, se está trabajando con tucunares, se está trabajando con balboas también, pero la mayoría todo es lobinas, chopas y tilapia. Porque aquí en este vivero la reproducción de peces se hace durante todo el año hay reproducción. Sí hay unos picos en los meses de primavera a verano, que es cuando las temperaturas empiezan a aumentar. Después del frío empiezan a aumentar las temperaturas y hay unos picos en reproducción ahí. Por eso el mantenimiento aquí es muy importante. Nos mantenemos siempre limpiando las charcas. Cada vez que se sacan los peces, se limpian las charcas y se vuelve y se reproduce. Es un ciclo continuamente. Claro, el propósito del vivero en sí, que es un proyecto del Departamento de Recursos Naturales, es poblar los cuerpos de agua dulce de Puerto Rico y que le proporcionen alimentos más sanos a la gente que pesca por necesidad y por deporte. Lo que quiere decir es que en una emergencia que haga falta alimento, pues eso es un recurso que hay en los lagos, la pesca, naturalmente. Pero podemos también hablar de cómo se han introducido variedades que se adaptan a nuestro ambiente ictiológico. Yo solía venir en esta precisa área donde estamos localizados, en la Casa de Piedra, donde había una piscina que se mantenía con una pequeña agua, pequeño chorro de agua que caía de una quebrada. La importancia de agua, que es la que este bosque, por medio de la vegetación que tiene, protege estos cuerpos de agua que fluyen hacia la parte sur y suroeste de la isla. Hay unos 13 ríos que fluyen del bosque y le dan agua a Sabana Grande, San Germán, Mayagüez, Lajas, de una forma subterránea, y Maricao y parte de Las Marías. El río Grande de Añasco, como lo conocemos, antes de llegar a Añasco se conoce por el río Guasio, que es un barrio de Las Marías. Antes del Guasio se conoce como el río Guava. Uno de los tributarios del río Guava nace en este bosque y se llama el río Bonelli. Por lo tanto, el río Guasio y el río Grande de Añasco nace aquí. Bueno, Maricao tiene que ser tan importante por su agua que por cualquier otra cosa. Porque todo el oeste de Puerto Rico, en la costa, lo está mirando arriba y dependiendo de ella. Y creo que el manejo del bosque de Maricao, el primer requisito es el agua. De manera que no se puede pelarlo y hay bien pocas cosas que son deseables, porque el bosque, como mencioné, como el cafetero, el café, casi controla la erosión y los suelos son someros y se van como en los ogotes y el bosque que vuelva no es el mismo. Como parte del proceso de traer a la luz toda la riqueza cultural e histórica de estas áreas, es poder identificar dónde habían estado, si es que podemos hacerlo, asentamientos indígenas o lugares ceremoniales indígenas en algún momento. Nosotros entrevistamos a participantes de la CCC que nos habían contado que hay unas zonas donde habían unos batalles indígenas y ellos, como miembros de la CCC, habían visto esa área y habían pasado por ahí. Hay 3 barrios indígenas en Maricao, no los consiguen en ningún punto de Puerto Rico: Indiera Alta, Indiera Baja, Indiera Fría. Los indios buscaron las partes más
difíciles de que fueran capturados y se refugiaron, especialmente a orillas del lago Río Prieto, en el barrio Indiera Alta. Pero es importante tener claro que los bosques se manejaban también para producir madera y también para de alguna manera pasar alguna de esas tierras a la nueva industria prometedora del café. En muchos casos, el Servicio Forestal Insular, al comprar terreno en Maricao, tuvo que aceptar los que vivían ahí, unas familias desafortunadas, porque tenían los terrenos agrícolas peores de Puerto Rico. Pero llegaron tarde algunos de ellos de España y eso fue lo que quedaba. Y Maricao, como era una montaña, tenía atracción para el programa de adquisición de terreno. No es tan fácil de adquirir los terrenos, no solo por el costo, pero hay que adquirir la familia con el terreno. La CCC, como la gente le llama, o las 3C, el Civilian Conservation Corps o el Cuerpo Civil de Conservación, fue un programa del presidente Franklin Delano Roosevelt en 1933. El programa se llamó el Emergency Conservation Works y nunca nadie jamás lo llamó bajo ese nombre. Le llamaron las 3C, el Civilian Conservation Corps. Había 14 campamentos en la isla. Entonces aquí había tres campamentos. Esa carretera fue hecha a mano de Sabana Grande a Maricao. En aquella época no había máquina, no había nada. Papá, ahí trabajé yo. Entonces esa carretera fue hecha de Sabana Grande a Maricao a mano. Y después fue que la emplearon. Yo trabajé en esa carretera. Estaba en el campamento Buenavista. Todos los jueves se celebra lo que se llama jueves social. Actividades de deportes. Allí yo jugaba voleibol, baloncesto y boxeo. Vivíamos allí, había un comedor, había un dispensario pequeño donde trabajaba un señor de apellido Montero, que ahora es técnico de medicina, allá decían de practicante. Marcó a mucha gente de las zonas rurales, transformó al paisaje puertorriqueño porque en muchas partes los bosques o las zonas rurales estaban desprovistas de árboles porque se habían talado. Sembrando árboles para levantar, donde estaba bien explayado, pues sembrando árboles de pino, de maría y de todas esas cosas, a levantar el bosque. Empezó a educar a muchos de estos jóvenes en distintos oficios. Inició un programa de alfabetizar a la gente de las zonas rurales que por primera vez aprendieron a leer y escribir en el programa de las 3C. Y además, interesantemente, en uno de los momentos más difíciles de Puerto Rico, de la historia de Puerto Rico, muy cercano a la violencia social y política, este programa acomodó a mucha gente que posiblemente pudieron haber estado en actividades de violencia política y los integró a los bosques, los pacificó en cierta medida, les dio, como decían ellos, casa, cash y comida. En aquella época, en 1939, ellos empezaron en el 36 ese proyecto o algo así, pero yo empecé en el 39. Nos pagaban a nosotros 21 pesos mensual por el gobierno federal. Entonces, de esos 21 pesos, nos sacaban 6 y nos daban 15 pesos limpios. Un billete de dinero, así, me acuerdo como ahora. Y las 3C se convirtieron, ¿verdad? Con sus grandes logros y también sus sombras, se convirtió en un programa importante para reforestar los bosques en Puerto Rico y en los Estados Unidos.
te diría que los atributos especiales del bosque de Maricao lo son la flora y la fauna. Esos son los atributos únicos. Obviamente tiene espectaculares vistas panorámicas, tiene sitios de recreación pasiva y compartimos atractivos ecoturísticos como por ejemplo la Torre de Piedra y el centro vacacional Monte del Estado. Me motivó crear el concepto agroecológico de la escuela Laura Mercado, el que la escuela comprendía una extensión territorial de 32 cuerdas. Nos unimos la comunidad y los maestros y esta servidora para ver qué podíamos hacer en este terreno. Como el bosque es un área que no necesita mucho mantenimiento, a pesar de que esta iniciativa se hizo más tarde, fue más exitosa porque los estudiantes disfrutaban de todo el componente de lo que es un bosque, los animales y la vegetación. Pudimos disfrutar de hacer caminatas, de hacer veredas, de identificar árboles, de identificar los animales que comprendían el área. Y los estudiantes, para ellos fue un disfrute absoluto el tener este espacio de terreno y disfrutarlo como bosque. No soy de Maricao, soy natural de San Juan y hace 3 años que vivo en Maricao. Pues tener una siembra aledaña al bosque favorece los cultivos. Tenemos una mayor biodiversidad de especies que ayudan al control de plagas en la siembra. Estoy sembrando cacao, café, hortalizas, se integran en la siembra. Aromática, es parte también de la siembra ecológica. Tener el predio lo más natural, semejante a lo más naturaleza posible. Pues a los jóvenes que están hoy en día preguntándose qué voy a hacer, por qué y cuándo, pues si les gusta la agricultura, yo les digo que no tengan miedo y que metan mano porque se puede y es fácil y es divertido. Estas masas de arbolado, que prácticamente estoy usando ese término extraído de los documentos, tenemos que protegerlas de alguna manera porque es lo único que nos queda en todo Puerto Rico. Por lo tanto, debemos de hacer un mejor trabajo educando a la gente qué significa usar muchos de estos artefactos con los que usan los bosques. Los Ford Tracks son extraordinariamente deliciosos, pero impactamos los ríos, alteramos la sedimentación, cambiamos el paisaje riverino, ¿verdad? Pues habría que hacerlo en otras áreas. Pues eso es parte del proceso de educación y de que la gente venga a disfrutar estas áreas de una manera en que sigamos protegiendo la inmensa biodiversidad que tenemos, sobre todo en un bosque como este, como ustedes han escuchado de la gente que ha cuidado de este bosque por muchos años.